Un amigo mecánico con más de 30 años de experiencia me dijo que existe una barrera invisible construida por los departamentos de servicio de las grandes marcas, una pared de tecnicismos diseñada para que creas que tu coche es una caja negra impenetrable que solo puede ser descifrada por un escáner de miles de dólares. Pero la realidad es mucho más fascinante y, para los talleres, mucho más peligrosa. Los ingenieros que diseñan estos sistemas, en su búsqueda de la perfección y la eficiencia, instalan protocolos de emergencia y menús de diagnóstico que permiten corregir fallos críticos con simples combinaciones de botones. Por eso me conto los secretos que hoy vamos a poner en tus manos. No estamos hablando de trucos de magia, sino de ingeniería aplicada que los mecánicos prefieren que nunca descubras para seguir cobrándote por diagnósticos que a ellos les toman segundos. Prepárate, porque vamos a desbloquear el verdadero potencial de tu auto y a borrar esos problemas que parecen insuperables de forma totalmente gratuita. El truco de la llave para leer códigos de error sin escáner. Imagina la escena. Vas conduciendo tranquilamente y de repente, esa luz ámbar del motor se enciende en el tablero. El pánico es inmediato porque esa luz es el símbolo universal de una factura abierta en el taller. Lo que el 90% de los conductores hace es correr al mecánico para que conecte un escáner y les diga qué está pasando. Pero en una cantidad asombrosa de vehículos modernos, especialmente aquellos con ADN de Chrysler, Jeep o Dodge, los ingenieros dejaron una puerta trasera abierta. El truco es un baile rítmico con la llave de encendido. Debes pasar de la posición de apagado a la posición de contacto, donde se iluminan los testigos del tablero, pero sin dar marcha al motor, 3 veces seguidas de forma rápida y precisa. Al hacerlo, el sistema entra en un protocolo de autodiagnóstico profundo. El odómetro digital dejará de mostrar los kilómetros y empezará a desplegar una serie de códigos que comienzan con la letra P seguidos de 4 números. Estos son los códigos de falla exactos almacenados en la memoria de la computadora. En lugar de pagar $50 o $100 por un escaneo, ahora tienes el diagnóstico exacto en la palma de tu mano. ¿Cómo resetear los valores de aprendizaje de la transmisión automática? Las transmisiones modernas no son solo conjuntos de engranajes y aceite, son cerebros electrónicos que aprenden. Existe un software de memoria adaptativa que monitorea cada una de tus aceleraciones y frenadas para ajustar los puntos de cambio a tu estilo de conducción. Sin embargo, este sistema es propenso a corromperse con el tiempo, especialmente si conduces mucho en ciudad o si el coche tuvo un dueño anterior con hábitos diferentes. El resultado es una transmisión que patea, que duda al reducir marchas o que se siente perezosa. El truco para restaurar la suavidad de fábrica es una coreografía con el pedal del acelerador. Con el motor apagado pero la llave en posición de contacto, debes presionar el pedal del acelerador a fondo, superando incluso el punto de resistencia del kickdown, y mantenerlo ahí durante 30 segundos exactos. El secreto del sensor de oxígeno y el baño preventivo. El sensor de oxígeno es quizás el componente que más dinero hace ganar a los talleres de forma innecesaria. Es el encargado de leer cuánta gasolina se está quemando y es extremadamente sensible a la calidad del combustible. Con el tiempo, este sensor se recubre de una capa de hollín y residuos de carbono que lo dejan ciego, provocando que la computadora inyecte más gasolina de la necesaria, lo que arruina tu consumo y enciende la luz de fallo de motor. El mecánico promedio simplemente lo reemplazará por uno nuevo que puede costar una pequeña fortuna. Pero hay un secreto de la vieja escuela de ingeniería que funciona en 8 de cada 10 casos. Consiste en retirar el sensor y sumergir su punta metálica en un recipiente con limpiador de carburadores o gasolina blanca durante toda una noche. Este baño químico disuelve las incrustaciones de carbono, sin dañar los elementos de circonio internos. La calibración manual del cuerpo de aceleración electrónico. En los coches actuales ya no existe un cable físico que conecte tu pie con el motor. Todo es electrónico. El cuerpo de aceleración es una mariposa controlada por un motor eléctrico que debe saber exactamente en qué ángulo se encuentra en todo momento. A veces, por suciedad o por una simple caída de voltaje, esta pieza pierde su calibración, causando un ralentí inestable o que el motor se apague solo. Los mecánicos suelen decir que el cuerpo de aceleración está dañado, pero la mayoría de las veces solo está desorientado.
Para recalibrarlo sin herramientas especiales, existe un procedimiento de sincronización. Pon el coche en contacto y, sin tocar el arranque, observa cómo las luces del tablero se estabilizan. Debes pisar el pedal del acelerador de forma extremadamente lenta hasta llegar al piso, tomarte unos 5 segundos en el trayecto y luego soltarlo con la misma lentitud. Repite este proceso 3 veces. El reinicio de la computadora mediante el borne negativo de la batería. Imagina que tu coche empieza a comportarse de manera errática. Las luces del tablero parpadean, las ventanas no suben correctamente o el motor tiene pequeños tirones inexplicables. En la era de la sobreingeniería electrónica, estos son a menudo errores de software acumulados, similares a cuando un teléfono inteligente se vuelve lento. La solución es un reinicio maestro del sistema, pero no basta con apagar y encender el motor. Debes desconectar el borne negativo de la batería y dejar el coche sin energía durante al menos 15 minutos. Para los casos más rebeldes, existe una técnica profesional que consiste en tocar el cable negativo que acabas de soltar contra el cable positivo que sigue conectado a la batería por unos 10 segundos. Esto no causará un cortocircuito porque la batería no está en el circuito, sino que drenará instantáneamente toda la electricidad estática y residual almacenada en los condensadores de las computadoras del coche. Al reconectar el borne, todos los módulos electrónicos se verán obligados a reiniciarse desde cero, borrando fallos temporales y realizando un chequeo completo de los sistemas. Es el equivalente a formatear tu coche y es, con diferencia, la forma más rápida y barata de solucionar problemas eléctricos fantasmas. El hack del aire acondicionado para eliminar olores y humedad. Ese olor rancio y desagradable a humedad que sale por las rejillas del aire acondicionado no es solo una molestia, es una señal de que hay colonias de bacterias y moho creciendo en el evaporador. El taller te cobrará por una limpieza química costosa, pero hay un método de ingeniería preventiva que los fabricantes conocen perfectamente. El problema es que, al apagar el coche con el aire acondicionado encendido, el evaporador queda empapado de agua por la condensación. El truco es desactivar el botón del aire acondicionado pero dejar el ventilador a máxima potencia durante los últimos 2 minutos de tu trayecto. Esto fuerza un flujo de aire que seca completamente las celdas del evaporador antes de que el coche se detenga, eliminando el ambiente donde crecen los hongos. Además, si el olor ya está presente, puedes usar el botón de recirculación de aire. Con el coche estacionado, pon la calefacción al máximo, activa la recirculación y cierra todas las ventanas por 10 minutos. El aire extremadamente caliente circulando por los ductos actuará como un autoclave natural, matando gran parte de las bacterias. Es un mantenimiento que no cuesta nada y que protege tanto el sistema como tu salud respiratoria. ¿Cómo verificar la salud de la batería con el menú oculto del tablero? Muchos conductores se quedan varados porque su batería decide morir de un momento a otro sin previo aviso. Pero la realidad es que el coche siempre sabe cuánta vida le queda a la batería, solo que no te lo muestra en el tablero principal. Para acceder a esta información, debes entrar en el modo oculto de servicio. En la mayoría de los vehículos europeos y americanos, esto se logra manteniendo presionado el botón de reset del odómetro mientras giras la llave a la posición de contacto. Verás que la pantalla digital cambia y te permite navegar por una lista de datos técnicos. Busca la opción de voltaje o batería. Con el motor apagado, una batería saludable debe mostrar entre 12,4 y 12,6 voltios. Si marca menos de 12 voltios, es una señal inequívoca de que va a fallar pronto. Luego, arranca el motor y observa el número. Debería subir instantáneamente a 14 o 14,4 voltios. El botón secreto debajo del tablero. El interruptor de inercia de combustible. Este es, sin duda, el secreto mejor guardado y el que más dinero puede ahorrarte en una situación de emergencia. Muchos coches modernos, especialmente los de marcas americanas y algunas europeas, tienen un interruptor de seguridad diseñado para cortar el flujo de gasolina en caso de un choque para prevenir incendios. El problema es que este interruptor es extremadamente sensible y puede activarse por un bache muy fuerte, un golpe seco en un estacionamiento o incluso una vibración inusual. El coche se apagará instantáneamente y no volverá a encender, aunque el motor de arranque gire con fuerza. Un mecánico deshonesto te cobrará por una bomba de gasolina nueva y por el remolque.
pero la solución es un simple botón rojo o negro oculto, usualmente en la zona de los pies del pasajero o en el maletero detrás de un panel de plástico. Solo tienes que buscarlo y presionarlo hacia abajo. Escucharás un clic que indica que el sistema de combustible ha sido rearmado. En ese instante, el coche encenderá como si nada hubiera pasado. Conocer la ubicación de este botón es la diferencia entre quedarte varado por horas y pagar una factura falsa, o solucionar el problema en 10 segundos sin ensuciarte las manos. Con estos primeros 10 secretos, hemos empezado a desmantelar el mito de que tu coche es una máquina que solo el taller puede entender. Hemos pasado de leer códigos ocultos a resetear cerebros electrónicos y rearmar sistemas de seguridad críticos. El método de la manguera de vacío para detectar fugas de aire. Pocas cosas son tan frustrantes para un entusiasta que un motor que tiembla en ralentí o que pierde potencia de forma errática sin que se encienda ninguna luz de advertencia. Los talleres suelen sugerir cambios de bujías, bobinas o inyectores, lanzando dinero a un problema que a menudo es una simple fuga de vacío. El aire que entra al motor sin ser medido por el sensor MAF es un veneno para la combustión. El truco de ingeniería clásica para encontrar este fantasma sin usar máquinas de humo costosas es el estetoscopio de manguera. Consiste en tomar un trozo de manguera de goma común, colocar un extremo en tu oído y pasar el otro extremo lentamente por todas las juntas del múltiple de admisión, mangueras de vacío y sellos de inyectores mientras el motor está encendido. La física es implacable. En el momento en que pases sobre la fisura, escucharás un siseo agudo, casi como el de una serpiente, que es inaudible para el oído humano sin asistencia. El truco del agua jabonosa para encontrar fugas de vacío y escapes. Siguiendo con la búsqueda de fugas, existe un método que los mecánicos de la vieja escuela han usado durante décadas para visualizar lo invisible. Cuando el motor tiene una fuga en el sistema de escape antes del sensor de oxígeno o una entrada de aire en el múltiple de admisión, el comportamiento se vuelve errático. El truco consiste en llenar un atomizador con agua y una alta concentración de jabón líquido para platos. Con el motor frío, rocías generosamente las áreas sospechosas. Al arrancar el motor, la física hará el trabajo por ti. Si hay una fuga de escape, verás burbujas formándose instantáneamente por la presión de salida. Si es una fuga de vacío en la admisión, verás cómo el agua jabonosa es succionada hacia adentro, cambiando el sonido del motor por un breve momento. El secreto del botón de recirculación para maximizar el enfriado. La mayoría de los conductores usan el aire acondicionado de forma ineficiente, forzando el compresor y gastando más combustible del necesario. El botón de recirculación, ese que tiene una flecha girando dentro de la silueta de un coche, es una herramienta de ingeniería climática que casi nadie aprovecha correctamente. Cuando dejas el coche bajo el sol, el aire interior está a 50 grados. El error común es encender el aire con la recirculación activa de inmediato. El truco real es bajar las ventanillas, conducir un minuto con el aire fresco entrando para expulsar el aire caliente y, solo entonces, activar la recirculación. Esto cierra las compuertas externas y hace que el sistema solo tenga que enfriar el aire que ya está frío dentro de la cabina, en lugar de intentar enfriar constantemente el aire abrasador que viene del exterior. Esto reduce la carga sobre el motor en hasta un 15% y permite que el habitáculo alcance temperaturas gélidas en la mitad de tiempo. Es usar la termodinámica a tu favor para extender la vida útil del compresor y mantener el motor más relajado. ¿Cómo desatascar los desagües del quemacocos para evitar inundaciones? Si alguna vez has encontrado agua en la alfombra de tu coche después de una lluvia o has sentido olor a humedad persistente, lo más probable es que tu quemacocos o sunroof sea el culpable. Los fabricantes instalan canales de drenaje en las esquinas del techo que bajan por los pilares del coche hasta el suelo. Estos tubos se obstruyen con tierra, hojas y residuos de jabón, provocando que el agua se desborde hacia el interior, mojando módulos electrónicos críticos que están bajo la alfombra. Un taller te cobrará por desarmar el techo, pero el hack definitivo es usar una cuerda de desbrozadora o un cable de freno de bicicleta. Al introducir este cable flexible por los orificios de drenaje superiores, puedes empujar la obstrucción hasta que salga por la parte inferior. Es una solución mecánica simple que previene cortocircuitos masivos y la formación de moho estructural.
Es la diferencia entre un mantenimiento de 5 minutos y una pesadilla de reparación eléctrica de miles de dólares por un coche inundado desde adentro. Este fenómeno de inundación silenciosa es especialmente peligroso porque el agua no se limita a mojar la alfombra. Sigue la gravedad hasta alojarse en las zonas más bajas del chasis, donde los ingenieros suelen ubicar los módulos de control de carrocería y las cajas de fusibles principales. Una obstrucción persistente puede provocar una corrosión galvánica en los conectores eléctricos que es prácticamente imposible de reparar sin sustituir todo el cableado del coche. Al utilizar el cable de desbrozadora, lo que estás haciendo es una limpieza por extrusión mecánica. La flexibilidad de este material plástico le permite navegar por las curvas cerradas que los tubos de drenaje hacen dentro de los pilares del parabrisas sin perforar las paredes de goma. El hack para restaurar faros amarillentos, sin kits costosos. Los faros de policarbonato se oxidan con la luz ultravioleta, volviéndose opacos y reduciendo la visibilidad nocturna en hasta un 70%. Es un problema de seguridad grave que los centros de estética automotriz solucionan con pulidos caros. Sin embargo, la química detrás de la pasta de dientes blanca tradicional, la que tiene bicarbonato y agentes abrasivos suaves, es exactamente lo que necesitas. Al frotar la pasta de dientes sobre el faro con un paño húmedo en movimientos circulares, estás realizando un microlijado controlado que elimina la capa de plástico oxidado. Tras enjuagar con abundante agua, el faro recupera su transparencia original. Para sellar el resultado y evitar que se vuelva a oxidar, una capa fina de cera para muebles o incluso de protector solar puede actuar como barrera UV temporal. Es un truco estético con fundamentos técnicos que devuelve la mirada agresiva y segura a tu coche por el costo de un cepillado de dientes. La ciencia detrás de este truco radica en el equilibrio entre abrasión y pulido químico. El policarbonato de los faros modernos viene protegido de fábrica con una laca transparente, pero el calor constante de las bombillas y el bombardeo de fotones ultravioleta degradan este polímero, creando una superficie porosa y amarillenta que dispersa la luz en lugar de proyectarla. Al aplicar la pasta de dientes, estás aprovechando las partículas de sílice o carbonato de calcio que están diseñadas para limpiar el esmalte dental sin rayarlo. Estas partículas son lo suficientemente duras para nivelar las irregularidades del plástico oxidado, pero lo suficientemente finas para dejar un acabado liso. Lo que muchos no saben es que el éxito reside en la fricción generada. El calor del frotado ayuda a suavizar el plástico a nivel microscópico. Tras este proceso, el uso de protector solar no es una broma técnica. Los filtros químicos como el octocrileno actúan absorbiendo la radiación UV antes de que ésta golpee el plástico, imitando la función del barniz original. Es un ejemplo perfecto de cómo entender la degradación de materiales permite usar química doméstica para revertir el desgaste estético y funcional, devolviéndole al coche esa claridad óptica necesaria para que los sistemas de iluminación proyecten un haz de luz definido y seguro sobre el asfalto nocturno. Número 4. La técnica de la frenada en reversa para ajustar frenos de tambor. Muchos coches modernos todavía utilizan frenos de tambor en el eje trasero para el freno de mano o como sistema principal. Con el tiempo, estos frenos se desajustan, provocando que el pedal se sienta esponjoso o que el coche no frene con firmeza. La mayoría de la gente cree que debe ir al taller para que un mecánico ajuste manualmente la estrella interna del tambor. Sin embargo, los ingenieros diseñaron un mecanismo de autoajuste que solo se activa bajo una condición específica: frenar firmemente mientras el coche retrocede. El truco consiste en buscar un lugar despejado, poner el coche en reversa, alcanzar una velocidad moderada y aplicar los frenos de forma seca y decidida varias veces. Este movimiento hacia atrás fuerza al trinquete interno a saltar un diente y tensar las zapatas contra el tambor. Es una solución dinámica que optimiza el reparto de frenada y devuelve la firmeza al pedal de forma instantánea, sin necesidad de quitar una sola rueda. El método para diagnosticar bobinas de encendido sin herramientas. Un fallo de encendido o misfire hace que el motor tiemble violentamente, como si quisiera salirse del compartimento. El mecánico conectará su escáner y te dirá qué cilindro falla, pero tú puedes hacerlo gratis con el truco de la desconexión selectiva. Mientras el motor está encendido en ralentí y teniendo precaución con las partes móviles,
Desconectas el enchufe eléctrico de una bobina de encendido a la vez. Si al desconectar la bobina el motor tiembla aún más y parece querer apagarse, esa bobina está funcionando bien. Pero si al desconectarla el motor sigue exactamente igual, has encontrado al culpable. Ese cilindro ya estaba muerto porque la bobina o la bujía no estaban trabajando. Es un proceso de eliminación lógica que te permite diagnosticar un fallo de encendido en menos de 2 minutos, permitiéndote comprar solo la pieza necesaria en lugar de un juego completo de bobinas que el taller seguramente querría venderte. Este proceso es una aplicación directa del método científico de aislamiento de variables. Un motor moderno es una orquesta de explosiones perfectamente sincronizadas. Cuando una bobina falla, el ciclo de combustión se rompe y el motor pierde su equilibrio armónico, generando vibraciones de baja frecuencia que fatigan los soportes del motor. Al desconectar el arnés eléctrico, estás interrumpiendo intencionalmente el flujo de energía hacia la bujía. La lógica es implacable. En un motor sano, cada cilindro aporta una fracción equitativa del par motor. Si retiras un aporte y el motor no reacciona, significa que ese aporte ya era nulo. El truco de los 10 segundos en el botón del odómetro, el menú de servicio. Volvemos por un momento a la interfaz hombre-máquina. Ese pequeño botón que usas para poner a cero el kilometraje parcial es en realidad la llave de entrada al cerebro profundo del coche. En marcas como BMW, Mercedes, Volkswagen y muchas otras, si mantienes presionado ese botón durante 10 o 15 segundos con la llave en contacto, el tablero entrará en el modo de test o menú de servicio avanzado. Aquí puedes ver la temperatura exacta del refrigerante en formato digital, mucho más preciso que la aguja, el voltaje real que entrega el alternador, e incluso realizar una prueba de todos los indicadores y luces del tablero para descartar fallos de instrumentación. Pero lo más valioso es que en este menú puedes a menudo resetear los avisos de inspección técnica y de cambio de aceite. Es la herramienta de diagnóstico integrada que los fabricantes ocultan para que sientas la necesidad de visitar la agencia ante cualquier aviso de mantenimiento, pero ahora tú tienes el código de acceso al sistema. Este portal secreto es el remanente de los protocolos de fin de línea de producción, donde los inspectores necesitaban verificar cada subsistema sin conectar equipos externos. Al entrar en este menú, accedes a un flujo de datos sin procesar directamente desde el CAN bus del vehículo. La temperatura del refrigerante que ves aquí es el dato crudo del sensor, no la lectura promediada y maquillada que muestra la aguja del tablero para no asustar al conductor. Esto te permite detectar termostatos pegados o bombas de agua con flujo reducido mucho antes de que el motor sufra un calentamiento crítico. Además, la capacidad de realizar un sweep o barrido de agujas y luces de advertencia te permite confirmar si un testigo está fundido o si un motor paso a paso del panel está fallando. El reset del sistema de combustible con el pedal del acelerador. Este es el botón sagrado que soluciona el 90% de los problemas de respuesta del motor, tirones y falta de potencia. Los coches modernos utilizan un sistema de aceleración por cable electrónico que, con el tiempo, acumula errores de sincronización entre el sensor del pedal y la bomba de combustible. El coche empieza a sentirse pesado o lento de reflejos. El truco maestro consiste en poner la llave en contacto sin arrancar, presionar el acelerador a fondo y mantenerlo ahí durante 60 segundos exactos. Durante este tiempo, la unidad de control del motor, ECU, realiza una rutina de calibración de los inyectores y la presión de la bomba, buscando el punto de eficiencia máximo. Al soltar el pedal y apagar la llave por 2 minutos antes de arrancar, habrás forzado al sistema de combustible a reajustar sus mapas de entrega. Es como darle un café cargado a tu motor. De repente, la respuesta es inmediata, los tirones desaparecen y el coche recupera esa vivacidad que tenía cuando era nuevo. Es el truco que los mecánicos odian porque soluciona problemas de potencia que ellos preferirían diagnosticar como fallos graves de inyectores o bombas. Hemos recorrido 18 métodos que transforman la forma en que interactúas con tu vehículo. Desde el uso de la química básica para limpiar bornes, hasta el desbloqueo de menús ocultos y la calibración de sistemas críticos mediante los pedales. La gran lección aquí es que tu coche no es una máquina muda que solo habla a través de facturas de taller. Es un sistema de ingeniería complejo pero lógico que tiene protocolos de autocuración diseñados por los mismos hombres que lo crearon.